Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Jamás olvidaré el escalofrío que recorrió mi espalda aquella noche en que abrí los ojos a una verdad imposible de ignorar, porque no fue un golpe, ni un grito, ni una infidelidad lo que me destruyó, sino algo más sutil, más cobarde y perverso. Una traición en silencio, sistemática, que ocurrió cada noche bajo el mismo techo en el que yo pensaba estar segura. Me llamo Valeria, tengo 34 años, y durante casi una década creí vivir dentro de un hogar, pero lo que tenía era una celda disfrazada de matrimonio, y la llave de esa prisión, la tenía él. Recuerdo cada detalle del momento en que la sospecha se convirtió en certeza, el olor a leche tibia, el sonido de pasos a lo lejos, y una frase dicha con demasiada calma como para no esconder algo detrás. Esa noche no solo desperté del sueño, desperté a una pesadilla viva. A veces me pregunto cuándo comenzó todo, pero la verdad es que ya no importa, porque lo que importa es que mi vida, que creí firme y completa, se deshizo desde adentro, en silencio, gota a gota, trago a trago. Y ahora estoy aquí, contando mi historia, porque sé que no soy la única. Durante años creí que tenía un matrimonio estable con Andrés, mi esposo de 9 años, porque nunca gritábamos, nunca peleábamos fuerte, y todo parecía estar en su lugar, como una casa bien ordenada por fuera pero carcomida por dentro. Yo hablaba de él con orgullo, lo defendía frente a cualquier crítica, incluso cuando alguna amiga insinuaba que él era demasiado distante. Decía que él solo era reservado, pero que me amaba a su manera. Habíamos construido una rutina perfecta, y en esa rutina yo me sentía segura, confiada, casi afortunada. Lo que no sabía era que esa perfección era la trampa más peligrosa. Todas las noches, sin falta, Andrés me preparaba un vaso de leche tibia, para que durmiera mejor, y yo lo veía como un gesto dulce, como un pequeño ritual íntimo entre nosotros. Él decía que era una costumbre que le recordaba a su madre, que lo tranquilizaba cuidar de mí así. Yo lo aceptaba con una sonrisa y me sentía querida, atendida, incluso mimada. Nunca imaginé que ese mismo vaso fuera el vehículo de mi desconexión del mundo. Nunca sospeché que mientras más confiaba, más profundamente dormida me quería él. Al principio lo agradecía, pensando que era un gesto de cariño, y cada vez que él entraba al cuarto con el vaso entre las manos, yo sentía una ternura absurda que me hacía olvidar cualquier duda. Le daba un beso, tomaba el vaso y bebía con confianza, sin cuestionar, sin detenerme a pensar. No había motivos para desconfiar de alguien que siempre estaba allí, que se decía mi compañero, mi protector. Me sentía afortunada de tener a alguien tan atento a mis necesidades. Era una trampa disfrazada de amor. Con el tiempo, comencé a quedarme dormida demasiado rápido, casi en minutos después de tomar la leche, y lo atribuía al cansancio del trabajo, al estrés del día a día. No me parecía raro al principio, hasta que noté que no importaba si había dormido bien la noche anterior, apenas me recostaba, cerraba los ojos como si alguien apagara un interruptor dentro de mí. Era un sueño profundo, sin sueños, sin interrupciones. Me costaba trabajo recordar la última vez que había visto la medianoche. Algo no cuadraba, pero lo ignoré, por amor. Me despertaba cada mañana sin recordar nada después de las 10 de la noche, como si mi mente borrara todo lo que ocurría a partir de cierto punto. A veces me parecía curioso, incluso gracioso, como cuando uno se duerme en medio de una película. Pero empecé a notar que no podía hablar con Andrés de lo que ocurría después de cierta hora porque no tenía memoria. Era como si yo desapareciera de mi propia vida durante horas. Y mientras más pasaba, más normal me parecía, hasta que ya no. Pensé que era el estrés, que mi cuerpo simplemente estaba cansado y que mi mente necesitaba desconectarse para descansar. Yo misma me convencía de que no había nada raro, que era natural, que con el ritmo de vida que llevábamos era lógico terminar agotada. Incluso empecé a justificarlo con la edad, como si a los 30 ya fuera normal no aguantar el día completo. Me daba vergüenza mencionarlo con otras personas. Me encerré en mi silencio, como si mi cuerpo me estuviera pidiendo que no sospechara. Pero algunos días me sentía aturdida, como si hubiera tomado algún sedante, con los músculos pesados, la mente lenta y los pensamientos envueltos en niebla.
Me costaba trabajo concentrarme en reuniones, olvidaba cosas sencillas y a veces ni siquiera recordaba si había cerrado la puerta de casa. Había mañanas en que me despertaba con la sensación de haber dormido durante siglos, sin descanso real. Empecé a anotar todo en una libreta para recordar mis propios movimientos. No era estrés. Algo me estaba apagando. Andrés se irritaba siempre que yo mencionaba esos síntomas, como si le molestara que yo dudara de mi cuerpo o de mi mente. Cambiaba de tema, decía que dramatizaba, que no era para tanto, que quizás estaba pasando por esos días del mes. A veces incluso se enojaba y salía del cuarto, ofendido, como si yo lo estuviera acusando de algo. Yo me quedaba callada, confundida, preguntándome si de verdad estaba exagerando. Y ahí empezaba a sentir culpa, como si pensar mal fuera una traición. Me decía que yo exageraba y que solo necesitaba descansar más, que todo estaba en mi cabeza, que me estaba autosugestionando. Me hablaba como si fuera una niña nerviosa o una mujer histérica, de esas que leen demasiadas cosas en internet. Su tono era calmo, pero seco, como quien no tiene paciencia para neuras ajenas. Y yo terminaba pidiendo disculpas, bajando la cabeza, prometiendo que dormiría más temprano y comería mejor. Me creía débil, no porque lo fuera, sino porque él me convencía de que lo era. Mis amigas sugerían que hiciera exámenes, pero él insistía en que no era necesario, que los médicos solo me llenarían de pastillas y preocupaciones. Decía que yo estaba bien, que solo necesitaba desconectarme del trabajo, que debía confiar más en mi cuerpo y en él. Me decía que todo pasaría si me relajaba y dejaba de buscar problemas donde no los había. Lo peor es que lo decía con una sonrisa, con ternura fingida, como quien se preocupa sinceramente. Y yo, ciega de lealtad, le creí. La confianza que yo tenía en él era tan profunda que llegué a ignorar mi propio instinto, esa vocecita incómoda que me decía que algo no estaba bien, que algo se sentía raro aunque no pudiera explicarlo con pruebas. Cada vez que esa sospecha asomaba en mi mente, la aplastaba con culpa, con justificaciones, con recuerdos de momentos felices. Me repetía que el amor verdadero se basa en la confianza y que yo debía ser una buena esposa, no una paranoica. Pero la verdad es que mi cuerpo gritaba y yo no quería escuchar. Preferí seguir creyendo en la imagen que construí de él que enfrentar lo que mi corazón ya sabía. Hasta que una tarde mi vecino, don Ernesto, de 68 años, tocó a mi puerta con una expresión que me hizo olvidar cualquier otra cosa. Era un hombre discreto, amable, de esos que saludan siempre con respeto y no se meten en la vida de nadie, así que verlo parado frente a mí con la cara tensa me hizo sentir que algo grave estaba por venir. Su voz temblaba apenas al pedirme que lo escuchara, pero que no le dijera nada a Andrés. Me invitó a hablar adentro, pero insistió en que fuera rápido, por si él regresa. En ese momento supe que lo que me iba a decir cambiaría todo. Su expresión estaba seria, casi preocupada, con ese tipo de mirada que no se tiene por simple chisme o casualidad, sino cuando alguien ha estado cargando una verdad incómoda durante demasiado tiempo. Se sentó en el borde del sofá sin mirarme a los ojos al principio, como si le doliera tener que romperme la ilusión. Yo me senté frente a él, con las manos frías, tratando de adivinar qué venía. En mi mente pasaban posibilidades absurdas, problemas con el vecindario, quejas, alguna sospecha de robo. Nunca imaginé que lo que iba a oír era una herida que no cicatriza. Me pidió hablar conmigo sin que Andrés supiera, y al escuchar eso mi piel se erizó, porque nunca antes alguien me había dicho una frase tan directa y tan cargada de alarma. Le pregunté qué pasaba, y él respiró hondo antes de seguir, como si buscara las palabras correctas para no destrozarme de golpe. Dijo que llevaba meses dudando si debía decirme lo que había visto, pero que ya no podía callar. Que lo hacía porque me apreciaba, porque le dolía verme tan tranquila sin saber la verdad. Y entonces lo dijo, sin rodeos, sin pausa. Él vivía frente a mi casa y conocía nuestra rutina desde siempre, y por eso había notado que algo no cuadraba en los últimos meses. Me explicó que no era alguien entrometido, pero que no podía evitar ver ciertos movimientos desde su ventana. Que no se trataba de una sola vez, ni de una casualidad, sino de algo que se repetía con una frecuencia que ya no podía ignorar.
Yo apenas podía respirar mientras él hablaba. Cada palabra suya era una grieta nueva en la imagen de la vida que yo pensaba tener. Me dijo que había notado algo extraño en los últimos meses, algo que le hizo empezar a observar sin querer, luces apagadas a la misma hora, puertas que se abrían en silencio, rostros conocidos entrando en horarios que no correspondían. Al principio pensó que era algún error, una coincidencia absurda, pero cada noche que pasaba la historia se repetía. Andrés salía después de que yo ya no daba señales de vida. Y lo más terrible era que él no salía solo. Contó que Andrés salía de mi casa casi todas las noches alrededor de las 11, con pasos cuidadosos, como quien sabe que no debe ser oído. Siempre con el celular en mano, hablando bajo o escribiendo mensajes antes de salir por la puerta trasera. Yo me quedé helada al escuchar la hora, porque coincidía exactamente con el momento en que siempre caía en ese sueño profundo. Don Ernesto me miró como esperando que yo reaccionara, pero yo solo podía quedarme en silencio, conectando piezas que no quería entender. Y entonces, soltó la frase que me rompió. Y no salía solo, salía acompañado de mi propia hermana, Camila. No sentí rabia al principio, sino un hueco oscuro en el estómago, como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que todo se estaba desmoronando. Don Ernesto dijo que la había visto llegar en taxi varias veces, que se bajaba rápido, sin mirar mucho alrededor, y que entraba en mi casa con naturalidad. A veces ni siquiera esperaban apagar todas las luces. Eran dos sombras actuando como si yo no existiera. Sentí un frío violento atravesarme el pecho al escucharlo, una mezcla de incredulidad, rabia y una tristeza tan profunda que no sabía cómo sostenerme. Quise decir que debía haber un error, que Camila no haría eso, que Andrés jamás se atrevería, pero las palabras no salían. La imagen de ellos dos juntos, en mi casa, mientras yo dormía engañada, empezó a repetirse en mi mente como una película de horror. No era solo una traición amorosa, era una violación a todo lo que yo había sido, dado y confiado. Me temblaban las manos y no podía dejar de mirar la puerta. Le pregunté si estaba seguro, y él asintió sin dudar, con la firmeza de quien ya lo había visto demasiadas veces como para tener dudas. Dijo que no quería entrometerse, que había aguantado mucho tiempo callado esperando que fuera una confusión, pero ya no podía más. Que si fuera su hija, su hermana o su esposa, él querría saber la verdad. Que no podía dormir tranquilo sabiendo que yo vivía con los ojos cerrados. Y yo ahí, rota por dentro, apenas podía aceptar que todo lo que creía se estaba desvaneciendo. Dijo que había visto un patrón, yo apagaba las luces, Andrés salía, y minutos después, Camila llegaba en un taxi. Siempre la misma hora, siempre con los mismos pasos rápidos, siempre mirando el teléfono antes de tocar la puerta trasera. A veces incluso llevaba una mochila o una bolsa como si fuera a quedarse más tiempo. Don Ernesto dijo que no necesitaba cámaras ni pruebas, sus ojos lo habían visto demasiado claro. Yo ya no sabía si llorar, gritar o vomitar. Don Ernesto bajó la mirada antes de hablar, como si lo que venía fuera aún más duro que todo lo anterior, y lo fue. Su voz se hizo más baja, casi culpable, como si tuviera miedo de haber dicho demasiado, pero sabía que ya no había marcha atrás. Me dijo que no solo la veía entrar, sino que algunas veces escuchaba risas desde el otro lado del jardín, risas apagadas, íntimas, de confianza. Me dijo que no eran visitas de paso, sino encuentros planeados con cuidado. Cada palabra suya era una puñalada directa a mi alma. Creo que deberías ver con tus propios ojos, pero no hoy. Planea algo. Esa frase quedó grabada en mi pecho como una orden que no podía ignorar. Él me ofreció su ayuda, su casa, su ventana del segundo piso como punto de observación. Me dijo que nadie sospecharía de mí si lo hacía con calma. Que si iba a confrontarlos, debía hacerlo con pruebas, con la cabeza fría, con fuerza, no con lágrimas. Esa noche no pude dormir, el corazón me golpeaba con rabia, miedo y vergüenza, como si todo en lo que había creído se estuviera deshaciendo bajo mis pies. Me acosté en la cama al lado de Andrés, sintiendo su respiración tranquila como una burla cruel. Cerraba los ojos pero mi mente no paraba de imaginar cada escena que don Ernesto describió. Tenía náuseas, temblores, y una certeza que ya no podía enterrar.
No había vuelta atrás, había que ver la verdad de frente. Andrés me ofreció mi habitual vaso de leche, pero esta vez fingí beberlo, sonriendo como siempre, actuando con una calma que me costó todo el control que me quedaba. Lo sostuve entre las manos, lo acerqué a los labios y simulé tragar, mientras por dentro sentía asco. Cuando me deseó buenas noches, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Él apagó la luz como cada noche, confiado de que yo estaría inconsciente en minutos. Pero esa noche, yo estaba más despierta que nunca. Cuando él salió de la habitación, lo tiré por el fregadero sin hacer ruido, con una precisión que no sabía que tenía. El vaso cayó en el fondo del lavaplatos como un símbolo de todo lo que ya no iba a permitir. Me lavé las manos con rapidez y me senté en el borde de la cama, conteniendo la respiración. Cada segundo parecía eterno. Por primera vez en años, estaba despierta después de las 10. Me quedé despierta fingiendo estar dormida, escuchando cada ruido, cada paso en la casa, cada clic de puerta. El silencio era espeso, tenso, como si incluso las paredes supieran que algo estaba por romperse. Andrés caminaba por el pasillo sin prisa, como si tuviera todo bajo control. Lo oí abrir la puerta principal con cuidado, casi sin sonido. Cuando finalmente la cerró detrás de él, mi pecho se apretó. A medianoche, escuché la puerta principal cerrarse con cuidado, tal como don Ernesto había dicho. No lo vi, pero lo sentí, su ausencia en la casa era un golpe de realidad que no necesitaba confirmación. Me acerqué a la ventana, pero la oscuridad del jardín no dejaba ver nada. Sabía que ya no estaba allí, y eso bastaba. Todo lo que don Ernesto dijo era verdad. Andrés había salido, tal y como el vecino dijo, y en ese instante todo el miedo se transformó en una determinación que me sorprendió a mí misma. Ya no iba a quedarme esperando a que las piezas encajaran. Iba a tomar control de mi historia. Mi corazón latía con fuerza, pero no de terror, sino de furia. Ya no era una víctima, era una mujer a punto de despertar por completo. A la mañana siguiente, decidí fingir que viajaba por trabajo a otra ciudad por 3 días, inventando una reunión importante que no existía. Preparé una maleta con ropa que no iba a usar y hasta imprimí un itinerario falso. Le di un beso en la mejilla antes de salir, fingiendo la misma rutina de siempre. Andrés me miró a los ojos, tranquilo, convencido de que su plan seguía funcionando. No sabía que esa sería la última vez que vería a su esposa ciega. Estacioné el carro a 2 cuadras y regresé caminando, escondida entre los árboles, con la ropa más discreta que tenía y el corazón latiendo como si pudiera delatarme. Crucé la calle por detrás, evitando las luces, con los nervios al límite y la mente enfocada en una sola cosa, atraparlos. Cada paso era un riesgo, pero el miedo ya no me detenía. Llegué a la casa de don Ernesto sin que nadie me viera. Él ya me esperaba con las luces apagadas y la ventana lista. Don Ernesto me dejó observar todo desde la ventana del segundo piso de su casa, justo frente a la mía, con una vista perfecta del porche, la entrada y la sala. Estábamos en silencio, con los ojos fijos, casi sin parpadear. Yo temblaba, pero no podía apartarme, porque esta vez no iba a cerrar los ojos. Esa noche no necesitaba palabras, solo hechos. Mi alma entera estaba lista para romperse. A las 22:45, vimos a Andrés entrando nuevamente en casa con la misma tranquilidad de siempre, como si el mundo le perteneciera. Llevaba una bolsa en la mano y hablaba bajo por teléfono, sonriendo. No miró hacia los lados ni dudó al abrir la puerta. Se movía con la seguridad de alguien que no teme ser descubierto. Yo lo observaba con los ojos llenos de rabia contenida. No parecía que él estuviera solo, su tono de voz cambiaba, respondía con gestos y reía en voz baja, como si alguien más lo acompañara aunque aún no apareciera. Se asomó a la ventana, revisó su celular y caminó de un lado a otro en la sala, visiblemente impaciente. Yo no podía ver a quién esperaba, pero ya lo sabía. El reloj marcaba las 23:04 y mis manos estaban frías como hielo. A las 23:10, un taxi se detuvo justo frente a mi casa,
como si fuera parte de una rutina 1000 veces ensayada. Las luces del coche iluminaron por segundos el jardín, y sentí que el mundo se detenía. No podía respirar. Mi corazón golpeaba tan fuerte que creí que don Ernesto podría oírlo. La puerta del taxi se abrió y mis ojos no parpadearon. Mi corazón casi se detuvo cuando la puerta se abrió, y lo que vi confirmó mis peores pesadillas. Una figura familiar descendió con paso firme, sin prisa, sin culpa. El cabello, la silueta, la forma de caminar, todo era inconfundible. No era una amiga, ni una conocida. Era Camila. Mi hermana. Era Camila, mi propia hermana, con la misma ropa que había usado la semana pasada cuando vino a visitarme, para tomar café y decirme cuánto admiraba mi relación con Andrés. Ella bajó del taxi mirando su celular, sin ningún signo de remordimiento. Pagó al conductor y se acomodó el abrigo como si estuviera en su propia casa. Yo quería gritar, pero mi cuerpo entero se paralizó. Nunca en mi vida me sentí tan traicionada. Ella miró hacia los lados y entró con una llave que Andrés le había dado, como si fuera dueña de esa puerta, como si mi casa le perteneciera. No dudó, no tocó el timbre, no esperó a nadie. Abrió, entró y cerró detrás de sí con la calma de quien tiene el control. Don Ernesto soltó un leve suspiro al ver mi reacción. Yo ya no lloraba, solo sentía fuego en la garganta. Yo sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, como si la realidad se partiera en dos y yo cayera en un abismo del que no iba a salir. Todo lo que había ignorado, cada duda, cada «no puede ser», explotó dentro de mí al ver esa imagen. Camila caminaba por mi sala, como si fuera suya. Mi casa ya no era mía. Yo había sido borrada. Ellos se abrazaron en la sala como si fueran un matrimonio oficial, sin miedo, sin culpa, como si yo no existiera, como si nunca hubiera existido. Se miraban a los ojos con ternura, rieron por algo que no pude oír y caminaron juntos hacia el sofá. Andrés la rodeó con el brazo, y Camila se dejó caer a su lado como quien conoce cada rincón. Don Ernesto me miró con lástima. Yo seguía en silencio, destruida por dentro. Camila se quitó el abrigo y lo lanzó al sofá como si viviera allí, como si ese fuera su lugar desde hacía mucho tiempo, y no un espacio que yo había construido con años de esfuerzo. No había prisa, no había culpa, solo costumbre. Encendió una lámpara, se acomodó y empezó a hablar con Andrés como si hubieran llegado a casa después de un largo día. Yo no podía entender cómo era posible tanta frialdad. Todo lo que alguna vez compartimos como hermanas se convirtió en cenizas en ese instante. Ellos conversaban riendo, totalmente a gusto, con esa complicidad de pareja que solo se logra con el tiempo y la rutina. No se trataba de una aventura pasajera ni de un error reciente, era una vida paralela cuidadosamente construida. Camila se acercó a él, le acarició la cara y dijo algo que lo hizo reír. Era una escena íntima, doméstica, mía, robada sin remordimiento. Cada gesto me quitaba el aire. Andrés sacó 2 copas y sirvió vino para los dos, como tantas veces lo había hecho conmigo, repitiendo el mismo ritual pero con otra mujer, en la misma casa, bajo el mismo techo. Ella se estiró con confianza, tomó la copa y brindaron como si celebraran algo. Tal vez celebraban que yo seguía siendo la esposa dormida, la tonta que no se enteraba de nada. Yo apretaba los dientes y las manos, pero no me movía. La rabia me mantenía en pie. Mi estómago se revolvió cuando la vi besarlo sin dudar, sin esconderse, con naturalidad y deseo, como si ese beso fuera suyo por derecho. No era un beso robado ni impulsivo, era parte de una rutina, una costumbre, una intimidad sostenida con el tiempo. Don Ernesto desvió la mirada, dándome espacio para vivir mi propio dolor sin testigos. Yo ya no lloraba, ya no hablaba. Estaba mirando el cadáver de mi vida. Don Ernesto colocó su mano en mi hombro para mantenerme firme, en silencio, como si supiera que estaba a punto de romperme en 1000 pedazos. No dijo nada, no hacía falta. El contacto fue suficiente para evitar que me desplomara. Yo seguía con los ojos fijos en mi casa, donde ahora había una escena que no podía borrar.
Era la prueba final, me habían reemplazado por completo. Andrés comentó algo y Camila rió alto, con esa risa burlona que tantas veces usó conmigo cuando hacíamos bromas privadas de hermanas. Pero ahora esa risa no era cómplice, era un arma. Era la risa de alguien que se siente segura, que sabe que ganó. La escena era insoportable, pero no podía apartar la vista. Era mi destrucción, y necesitaba verla entera para no volver jamás. Escucharla decir, ella nunca sospecha nada, me destruyó por dentro, como si mi ingenuidad fuera el chiste del que se burlaban cada noche. Su voz era clara, segura, sin rastro de culpa. Andrés respondió con una carcajada seca, como quien se enorgullece de haber engañado a alguien durante tanto tiempo. Yo no era solo víctima de una traición, era el blanco de su desprecio. Nunca imaginé ser esa mujer de la que otros se ríen mientras destruyen su mundo. Andrés dijo que, mientras ella siga bebiendo su leche de todas las noches, no habrá problema, y entonces todo encajó como una maldita pieza final. La leche. Cada noche. Mi sueño profundo. No era cansancio, no era estrés, era control. Él había decidido cuándo debía dormir, cuándo debía desaparecer. Me convirtió en una sombra mientras vivía su vida real con mi hermana. Descubrí la verdad, él estaba poniendo somníferos en mi leche para que yo no despertara cuando ella llegaba. No era una sospecha, no era una teoría, era una confesión en voz alta, frente a mi sala, como si ya no hiciera falta esconder nada. Andrés lo decía con orgullo, con seguridad, como si fuera un maestro del engaño. Yo no sabía si llorar, gritar o correr, pero no hice nada. Me quedé quieta, sabiendo que ya no había más inocencia en mí. Sentí una náusea tan profunda que tuve que sentarme, con la cabeza entre las manos, el alma rota y el cuerpo temblando. Don Ernesto me acercó un vaso de agua y me pidió respirar. Pero yo solo podía pensar en cuántas veces lo bebí, cuántas noches me rendí sin saber que estaba siendo anulada. Mi vida no era real. Era una obra montada por dos traidores con mi cuerpo dormido como testigo. Entre lágrimas, entendí que yo había sido borrada de mi propia vida, que ellos me habían convertido en una figura decorativa, anestesiada, presente solo en apariencia. No solo me traicionaron, me anularon, me apagaron por completo para vivir una historia paralela dentro de mi propio hogar. No era solo dolor lo que sentía, era una humillación profunda que me atravesaba el alma. Por primera vez, no me sentí víctima, me sentí desaparecida. Como si mi vida entera hubiera sido secuestrada. Quise entrar a gritar, romper todo, enfrentar sus rostros con mi furia y mi dolor, pero don Ernesto me detuvo por seguridad, tomándome del brazo con firmeza. Me susurró que no valía la pena arriesgarme, que esa no era la forma de ganar. Yo no entendía cómo podía tener tanta calma mientras yo ardía por dentro. Me dijo que todavía había tiempo para pensar, para actuar con cabeza, no con rabia. Y en ese momento supe que tenía razón. Me dijo, no tomes decisiones hoy. Vete mañana, pero vete para siempre, y aunque esas palabras me rompieron el corazón, también me abrieron una puerta de escape. Era el primer consejo que sonaba como salvación y no como consuelo vacío. Asentí en silencio, sintiendo que cada minuto extra en esa ciudad era un minuto de veneno. Esa noche no volví a casa. Don Ernesto me ofreció su sofá y yo acepté sin dudar. Dormí entre sombras, pero por primera vez, con los ojos abiertos. Dormí en su casa, aunque dormir era imposible, porque cada vez que cerraba los ojos, los veía juntos, riendo, bebiendo vino, besándose en mi sala. Escuchaba en mi cabeza la risa de Camila, la voz de Andrés diciendo que yo nunca sospecharía, el sonido del vaso de leche golpeando mi conciencia. Me abrazaba a mí misma, temblando, sin poder escapar de las imágenes. El reloj avanzaba lento, como si la noche no quisiera terminar. Pero yo ya había decidido, al amanecer, todo cambiaría. A la mañana siguiente volví solo cuando sabía que Andrés no estaría, calculando cada paso como una ladrona en mi propia casa. Entré sin hacer ruido, sin llorar, sin vacilar. Caminé directo hacia lo esencial, mis documentos, mi cartera, algo de ropa,
algunas fotos que no quería perder. No recogí recuerdos. Solo lo necesario para volver a empezar. No dejé nota. No merecían ni una explicación. Empaqué mis documentos, algo de ropa y mis cosas más personales con rapidez, temiendo que en cualquier momento la puerta se abriera y todo explotara. Cada cajón que cerraba era una despedida silenciosa, una renuncia a todo lo que había construido. No me llevé nada que no pudiera cargar sola. No quería nada que hubiera tocado Camila. Esa casa ya no era un hogar, era una tumba. Cerré la puerta sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una claridad que nunca antes había sentido. No hubo lágrimas al salir, solo un silencio seco, una determinación que me empujaba hacia la calle. Cada paso alejándome de esa casa era una recuperación de mí misma. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía perfectamente de dónde salía. De una mentira. Fui directamente a un abogado y conté todo, con cada palabra sostenida por el fuego de la verdad y el peso del horror vivido. Él me escuchó sin interrumpirme, tomando notas, asintiendo con gravedad. Cuando terminé, me miró con respeto y me dijo: «Vamos a empezar de inmediato». No hubo dudas, no hubo titubeos. Yo no buscaba venganza, buscaba justicia y libertad. Él me aconsejó separarme cuanto antes y bloquear cualquier acceso de Andrés, proteger mis cuentas, mi identidad, mi paz. Iniciamos el proceso de divorcio esa misma semana, con pruebas suficientes para impedir que él se acercara. Me explicó cada paso legal, con una frialdad que me ayudó a sostenerme. No había más espacio para el miedo. Andrés no tendría una segunda oportunidad para destruirme. Presenté la demanda y cambié mi número de teléfono como primer acto de renacimiento, como quien se corta el cabello después de una pérdida para empezar de nuevo. Cerré redes sociales, cancelé tarjetas, busqué otro empleo en otra ciudad. Me despedí en silencio de todo lo que conocía. Ya no era la Valeria de antes. Esa mujer había quedado atrás, dormida para siempre. Decidí mudar de ciudad, lejos de Andrés y de Camila, en un acto de autoprotección, no de cobardía. Elegí un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera reconstruirme sin explicaciones, sin miradas, sin lástima. Vendí lo poco que podía vender, empaqué lo esencial y partí sin avisar a nadie. Me fui sin rumbo fijo, pero con la certeza de que no volvería a ser la misma. Cerré la puerta de mi pasado con llave, y la tiré. Bloqueé a los dos en todas las redes y corté toda comunicación, como si borrar sus nombres fuera el primer paso para recuperar mi voz. No quise respuestas, ni disculpas, ni explicaciones. No me interesaba saber si se arrepintieron o si siguieron juntos. Ya no quería entenderlos, quería olvidarlos. El silencio era la única conversación que merecían. Los primeros meses fueron terribles: ansiedad, insomnio, miedo, culpa. Mi cuerpo no sabía cómo vivir sin vigilancia ni manipulación. Despertaba sobresaltada, dudaba de mi memoria, revisaba puertas 3 veces antes de dormir. Cada vaso de leche me provocaba náusea. Cada sombra me parecía una amenaza. Pero aún con el dolor, respiraba, y esa respiración era mía. Pero poco a poco, comencé a reconstruir mi vida desde cero, como quien recoge vidrios rotos con las manos sangrando, pero sin detenerse. Conseguí trabajo en una pequeña librería, alquilé un estudio modesto, hice amigas nuevas que no sabían nada de mí. Me observaba en el espejo y ya no veía a una víctima, sino a una mujer herida que seguía de pie. El dolor no se había ido, pero ya no me definía. A los 2 años, conocí a Mateo, un hombre paciente, honesto y completamente diferente, que no me apuró ni me llenó de promesas vacías. Se ganó mi confianza paso a paso, sin exigencias, sin máscaras, con presencia y respeto. No buscaba rescatarme, solo caminar conmigo. Su silencio era compañía, no amenaza. Su mirada no me juzgaba, me veía. Por primera vez, alguien me cuidaba sin controlar mi vida ni esconder doble intención, con actos simples que no necesitaban explicaciones. Me preparaba té en lugar de leche y nunca me preguntó por qué.
Me abrazaba sin apretarme, me escuchaba sin interrumpir, me amaba sin querer poseerme. Con él aprendí que la ternura no tiene que doler. Y que amar no debería dar miedo. Hoy vivo lejos de todo aquello, y aunque la traición nunca se olvida, finalmente puedo decir que soy libre, y feliz. Todavía hay noches en que los fantasmas visitan mi memoria, pero ya no mandan en mí. Mi historia no terminó con ellos, apenas comenzó conmigo. El pasado fue mi prisión, pero el presente es mi elección. Y lo elijo cada día, sin culpa. A veces pienso en lo que pasó como quien observa una cicatriz, duele si la tocas, pero ya no sangra. No volví a saber de Andrés ni de Camila, y no lo necesito. Ellos eligieron destruir, yo elegí sobrevivir. Me quitaron todo, menos mi capacidad de volver a empezar. Y eso, al final, fue mi victoria. Mi nombre es Valeria, tengo 36 años y una historia que muchos no creerían, pero que yo viví hasta el último suspiro. No busco venganza ni justicia divina. Lo único que quiero es que otras mujeres escuchen mi voz y reconozcan la suya. Porque si yo pude salir, tú también puedes. Y aunque duela, despertar siempre será mejor que vivir dormida. Esta es mi historia, contada no desde el odio, sino desde la verdad. Porque las cicatrices que escondemos en silencio solo sanan cuando dejamos de proteger a los que las causaron. Yo callé por amor, dudé por lealtad y dormí por confianza. Pero desperté por mí. Y eso fue lo que me salvó. Camila y Andrés siguieron existiendo, en algún lugar, tal vez juntos, tal vez no, pero ya no eran parte de mi universo. No los busqué, no pregunté, no quise saber. El cierre no vino de sus palabras, sino de mi decisión de no permitir que su sombra cruzara de nuevo mi puerta. A veces lo más valiente no es enfrentar al enemigo, sino soltarlo. Y yo los solté, para siempre. Mis noches, que antes eran territorio de pesadillas, se convirtieron en un espacio de calma. Al principio dormía con la luz encendida, el teléfono cerca y un nudo en el pecho, pero con el tiempo, el miedo fue cediendo lugar a la paz. Aprendí a abrazarme, a decirme que estaba a salvo, que nadie más tenía poder sobre mi cuerpo ni sobre mis sueños. Recuperar el sueño fue recuperar mi libertad. Mateo me enseñó a reír sin culpa, a llorar sin vergüenza, a hablar sin miedo. No tuvo que prometer mi amor eterno, me ofreció respeto presente, y eso era más que suficiente. Él no curó mis heridas, pero me acompañó mientras sanaban. A su lado entendí que el amor no debe doler, ni silenciar, ni borrar. El amor verdadero no encierra, libera. Volví a tener confianza en mis decisiones, en mis intuiciones, en mi valor. Ya no necesitaba que alguien me dijera quién era ni qué debía hacer. Empecé a escribir sobre mi historia, no como venganza, sino como testimonio. No quería justicia en tribunales, quería verdad en palabras. Y descubrí que cuando una mujer cuenta su historia, otras mujeres despiertan. Un día encontré una carta sin remitente en mi buzón. No tenía firma, pero reconocí la letra, era Camila. No la abrí. La quemé en silencio, viendo cómo el papel se convertía en ceniza, igual que nuestro vínculo. Porque hay traiciones que no se perdonan, solo se entierran. Y la mía ya tenía su tumba sellada. Volver a confiar en alguien fue un acto de fe, pero volver a confiar en mí fue un acto de poder. Hoy camino con la cabeza en alto, no porque todo haya sanado, sino porque decidí vivir sin esconder las cicatrices. Mi dolor ya no es una herida abierta, es una historia cerrada. Y como toda historia cerrada, deja una lección. Me volví amiga de mí misma, algo que nunca había sido. Aprendí a escucharme, a cuidarme, a poner límites. No necesito permiso para sentir ni aprobación para ser quien soy. Las mujeres que sobreviven dejan de pedir disculpas por existir. Y yo, finalmente, dejé de disculparme. En esta nueva vida no hay leche tibia, pero hay café fuerte por la mañana, libros por la tarde y silencio por las noches. Silencio verdadero, no impuesto. Silencio sin miedo. Y eso, después de todo,
Es lo que más agradezco, la paz de saber que mi hogar, ahora, es mío. Solo mío. A quienes leen esto, solo puedo decirles una cosa, escúchense. Nadie conoce mejor tu verdad que tú misma. Si algo no se siente bien, es porque no lo está. No esperes pruebas, espera respeto. No aceptes explicaciones que invaliden tu instinto. Y si alguna vez te duerme en el alma, despiértala tú. Porque si hay algo que esta historia me enseñó es que nadie tiene derecho a dormirte para robar tu vida. Y que cuando despiertas, aunque el mundo esté en ruinas, tú puedes reconstruirte. Yo lo hice. Con dolor, con miedo, pero también con coraje. Y ese coraje, fue mi libertad.